unicidad refutada con Primera de Timoteo 3:16. Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero refutar la doctrina de lo solo Jesús y a demostrar la doctrina de la Trinidad, donde Jesús no es solo. Vamos a ver, leemos la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3:16. Dice así la palabra de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Vamos a analizar el texto, a ver si aquí Jesús es solo. Vamos a ver quién fue justificado por el Espíritu. En el griego dice justificado por el Espíritu. En la Reina Valera quedó justificado en el Espíritu, pero dice por el Espíritu. Aquí dice que indiscutiblemente hay un gran misterio en la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay un punto principal de la palabra Dios. Los manuscritos más antiguos no contienen aquí este sustantivo Dios. Dice Él fue manifestado en carne. Algunas traducciones lo ponen como Cristo fue manifestado en carne, pero los manuscritos más antiguos dicen Él fue manifestado en carne, refiriéndose al verbo de Dios, el verbo que fue hecho carne. Aleluya, gloria a Dios. El tal es que la mayoría de las traducciones hoy en día reconocemos este texto de Primera de Timoteo 3:16 como Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Eso lo enseña también la doctrina de la Trinidad, pues sabemos que los amigos solo Jesús son descarrilados de la doctrina trinitaria, son pastores salidos de las iglesias trinitarias, ¿verdad? Donde se enseña un solo Dios. Y ellos han pasado a enseñar un solo Dios, pero dejando a Jesús sin ese Padre Celestial y sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde ponen a Jesús solo. Pero lo más interesante de este texto no es tanto si el original dice esto o dice aquello, o si alguien interpreta aquí como el Padre manifestado en carne, o si aquí representan al Padre o a Jesús que está hecho carne y al Espíritu, ¿verdad? Lo interesante aquí es esta parte que a mí me parece, que dice aquí visto de los ángeles. Entonces ellos creen que el Dios y Padre fue visto de los ángeles acá abajo en la tierra. Dice Mateo 18:10. Dice que los ángeles, según Jesucristo, dice que los ángeles ven siempre el rostro de su Padre arriba en los cielos. Eso dice Mateo 18:10. Entonces aquí tenemos que ¿quién fue visto de los ángeles? Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquel que los ángeles vieron subir arriba en los cielos no fue al Dios y Padre encarnado, sino que fue al Hijo de Dios. Dice Juan 20:17. ¿Qué dice Juan 20:17? Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, aún no he subido. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, ¿a cuál Dios sube Jesús? Al Padre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Dios manifestado en carne, subiendo al Padre, ¿verdad? Jesús dijo, uno somos nosotros. En Juan 17:21, 22, Él habla estas cosas de que uno somos nosotros. Nosotros es un plural de personas. Somos nosotros es plural de personas, no es de una sola persona. Entonces aquí dice que fue recibido arriba en gloria. ¿Y qué dijo Jesús cuando subió? Dijo, subo a mi Padre, subo a mi Dios. Juan 20:17. Pero eso no es todo. En Jueces 13:25 tenemos al Espíritu de Jehová. Es decir, al Espíritu Santo dice que comenzó a manifestarse. Es decir, desde el Antiguo Testamento vemos la palabra manifestación o la palabra manifestarse.
¿verdad? De que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿En quién? En Sansón, en los campos, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Es decir, que el Espíritu de Jehová cuando se manifestaba en el Antiguo Testamento no quiere decir que estaba manifestado como decir en una carne siendo el mismo Padre hecho hombre. Aquí está hablando de una profecía de Sansón, ¿verdad? De que como el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová se manifestaba ya desde el Antiguo Testamento. Entonces no quiere decir que el Mesías ya había descendido en una mujer o en una virgen. Todavía eso no ocurría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1-2, acerca del verbo de Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿A quién vieron ellos con sus ojos? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Mire cómo fue manifestada la vida, ¿verdad? El verbo de vida es una persona divina y eterna, llamada Jesucristo. Y dice, porque la vida fue manifestada. Es decir, este verbo de vida o esta vida eterna es Jesucristo. Y se le conoce como la vida manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Mire cómo le llaman a Jesucristo la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se nos manifestó? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire que esto habla desde el principio. Dice lo que era desde el principio. Entonces, nosotros vemos que el verbo era desde el principio. Por eso el Juan 1:1 dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. En el principio con Dios. Así repite la palabra del Señor. Ahora vamos a ver la doctrina trinitaria. Dios en tres personas divinas y distintas. Dicen, del Padre procede el Espíritu Santo para estar en el Hijo. Entonces vamos a ver, sabemos que persona no necesariamente se refiere a carne, hueso y sangre, ¿verdad? Sino que al Padre Celestial se le llama prósopon, se le llama persona. Es decir, es alguien que habla. El Espíritu que procede del Padre es alguien que no habla de su propia cuenta según Juan 16:13. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este texto está enseñando Dios en tres personas. ¿Cómo es esto, hermano Elkin? Claro, dice que Dios estaba en Cristo. Mire bien cómo del Padre procede el Espíritu Santo para estar en el Hijo. Entonces aquí tenemos en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Tenemos a Jesús en el Espíritu, el Hijo en el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y Padre, porque así te agradó. Tenemos también el Hijo para estar en el Espíritu, el Hijo para estar en el Padre, Juan 14:10. Ahora lo vamos a leer. El Padre para estar en el Hijo, Juan 14:11. Entonces tenemos al Padre en el Hijo en el Espíritu, haciendo oraciones. Mírenlo aquí, Jesús se regocijó en el Espíritu. Y tenemos al Espíritu en el Hijo también, llenando a Jesús, porque la Biblia dice, lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2:18. Porque por medio de Él, mire, estamos hablando que el Hijo por el Espíritu Santo para llevarnos a Dios. Vamos a leer esto, dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es decir, ¿por medio de quién? Del Hijo. Por medio del Hijo, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Entonces tenemos que del Padre procede el Espíritu
El Espíritu está en el Hijo y el Hijo por el Espíritu nos vuelve a llevar al Padre, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver Cristo en el Padre en Cristo y Cristo en el Espíritu. Vamos a ver más pasajes. Dios en tres personas, en el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Dice Dios en el Hijo. Vamos a ver si existe esa doctrina de Dios en el Hijo. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo. Dice aquí, Dios estaba en Cristo, Dios en el Hijo. Oiga bien, Cristo es el Hijo, Dios en el Hijo. Dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora tenemos al Hijo en el Padre. Primero vimos a Dios en el Hijo. Ahora vamos a ver el Hijo, ¿en quién? En el Padre. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne. ¿Quién vino según la carne? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la doctrina de la Trinidad enseña que el Hijo es Dios, el ungido. Nosotros no enseñamos que el ungido sea una simple carne, sino que es la persona del Hijo de Dios, el cual envió el Padre. Dice que el Hijo, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que el Hijo es Dios en el Padre. Vamos a ver Cristo, que Él es Dios, el cual es Dios en el Padre. Vamos a ver a Dios en el Padre. Vamos a ver Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre. Este yo soy es de Cristo, el cual es Dios. Dice, yo soy en el Padre. Cuidado que aquí habló fue el Hijo, diciendo que está en el Padre, y él dice después, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Es decir, tenemos a Dios en las tres personas divinas, al Hijo de Dios. Este Hijo de Dios está en el Padre, y del Padre procede el Espíritu Santo para estar en el Hijo, ¿verdad? Entonces, de esta manera la Sagrada Escritura nos enseña la doctrina de la Trinidad, la cual enseña que Jesús no es solo. Nosotros vamos conforme a lo que está escrito, la doctrina de lo solo Jesús. Simplemente anulan los textos y los tuercen. Vamos a leer Juan 17:21. Vamos a ver cómo el Padre está en el Hijo, Dios en el Hijo. Vamos a ver el Padre en Cristo. Dice aquí Juan 17:21, para que todos sean uno, todos sean uno. Todos es un plural, sean es un plural, y este uno singular está hablando de que todos nosotros seamos uno, no una sola persona, sino uno, varias personas siendo uno. Gloria a Dios, como tú, oh Padre, en mí. Mira cómo habla aquí el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Aquí habló el Hijo de Dios, el que está en carne, dice como tú, oh Padre, en mí. Mire cómo el Padre está en el Hijo. Y yo en ti, mire como Cristo, el cual es Dios, está en el Padre, que también ellos sean uno en nosotros. Este uno y nosotros es un pronombre plural. La gramática dice que nosotros es un nombre plural, y cuando Jesús dice sean, es un plural. Uno en nosotros no quiere decir una sola persona. Es decir, la doctrina de la Trinidad enseña varias personas en Dios. Aquí por lo menos está hablando del Padre en el Hijo, y el Hijo, yo en ti, Padre, yo en ti. Y entonces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Cristo es enviado del Padre, gloria a Dios. Dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. Ellos dicen es que el Padre en mí. Ellos sacan solo este pedazo para decir que el Padre estaba por dentro de un cuerpo inconsciente, ¿verdad? Creían que Jesús era un cuerpo inconsciente, que el Hijo era un cuerpo inconsciente, y que el Padre le pone esa conciencia al Hijo, no como conciencia de Hijo, sino como conciencia de Padre, el cual es un error muy grave. Por eso aquí dice, oh Padre, en mí, en mí. Y luego dice, yo en ti. Entonces ahí tenemos Dios, por lo menos aquí dos personas, pero ya vemos acá, ya leímos los textos donde dice que el Espíritu
está en el Hijo, gloria a Dios. Pero sigamos adelante, sigamos adelante. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. Entonces, no es un padre nada más metido en un templo. Yo les explicaba que nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros somos personas. Es decir, el Padre estaba en una persona, en un templo, haciendo morada allí por medio del Espíritu Santo, dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. Es decir, el Padre está con el Hijo. No es que el Padre está como Hijo, sino que el Padre está con el Hijo. Conmigo está ese Padre. No me ha dejado solo el Padre. Mire bien, doctrinos unicitarios de estas iglesias de la IPUG, iglesias del nombre, iglesias de la revelación, según ellos dicen que Jesús es solo, y aquí dice, no me ha dejado solo el Padre, porque conmigo está, dice él, conmigo está. No es un Padre que está con otro Padre, ni un Espíritu Santo con un Espíritu Santo, sino que dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. La doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a ver cómo Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice que Él no es solo, que Él está con el Padre, uno somos nosotros, ya leímos todo eso. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos cómo procede el Espíritu Santo del Padre para estar en el Hijo. El Hijo hace oraciones en el Espíritu, clama al Padre diciendo, Padre, tú en mí, yo en ti, Padre. Entonces ahí vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como tres personas divinas de la deidad en ese único Dios. Ese único Dios está representado, ¿verdad? La manifestación de Dios en carne no es Jesús solo. Él dijo, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Es decir, él dijo, subo a mi Padre. La manifestación de Dios en carne no es de una sola persona. Gloria a Dios. Y con esto vamos a terminar. Aleluya, con esto vamos a terminar. Vamos a ver el Espíritu Santo en el Hijo. Los unitarios se hacen binitarios, se hacen como dualistas, hablan solo de Padre e Hijo. No conocen todavía al Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu procede del Padre y el Espíritu Santo hace morada en Jesús, hace la llenura en Jesús y está en Jesús, y Jesús está en el Espíritu haciendo oraciones al Padre. Y Jesús dice, yo estoy en el Padre y tú estás en mí. ¿Verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas divinas distintas. Dice aquí, Padre y Espíritu Santo. Vamos a ver, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a ver el cumplimiento de Isaías 42:1, el siervo de Jehová. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Mire cómo el Espíritu Santo procede del Padre. Y dice, y pondré, dice el Padre, mi espíritu en vosotros. Nosotros conociendo ahora al Hijo de Dios, el Hijo de Dios dijo que él rogaba al Padre. En Juan 14:26, roga al Padre para enviar el Espíritu Santo. Entonces la otra es Padre y Espíritu Santo. Sin el Hijo no puede haber una enviación de ese Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Es decir, el Espíritu está en personas, en vosotros. ¿Cómo el Espíritu no puede estar en varias personas? Dice, y pondré mi Espíritu en varias de ustedes como personas, en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo puede estar en varias personas, pero el Hijo es una persona divina, no es una persona como nosotros. Digo, yo descendí al cielo y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y yo hice,
dice Jehová, gloria a Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, como Dios, el Padre, ¿verdad? Está hablando que pondrá mi espíritu sobre él. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús recibe la promesa del Espíritu Santo y la derrama a la iglesia. Efesios 4:3-6 termina diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad, no una unicidad, sino una unidad del Espíritu. Mire cómo dice: un Espíritu. Más acá adelante dice: un Señor. Más acá adelante dice: un Dios y Padre, el cual es por todos y en todos. Por eso el bautismo es del Padre, del Señor Jesucristo, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Efesios capítulo 4:3-6 nos habla de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, gloria a Dios, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, somos sepultados en Cristo Jesús, dice, y un Dios y Padre de todos en todos, por lo cual es sobre todos y por todos y en todos. La doctrina es Padre, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y del Espíritu Santo, un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Eso es conocido como la unicidad o como la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidad del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a ver 1 Corintios 6:17. Pero el que se une, el que se une, el que se une al Señor, un espíritu es con él, un solo espíritu, oiga bien, un espíritu es con él. Hay que unirse al Señor para ser un espíritu con él. 1 Corintios 6:17. Y tenemos primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Tenemos que permanecer en el Padre y en el Hijo. Los que no tienen el Espíritu Santo no pueden permanecer en el Hijo, porque estos dicen que el Hijo es solo la carne, ¿verdad? Donde se escondía el Padre. Pero este Hijo dijo: conmigo está el Padre, no me ha dejado solo el Padre, yo soy en el Padre, dice el Cristo, el Hijo de Dios, y el Padre en mí. Y eso lo hablaba en el Espíritu. Gloria al Señor. La doctrina de la Trinidad es verídica. Me despido de ustedes con este texto de 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesús, ojo con esto, el amor de Dios y la comunión o la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, con todos vosotros. La doctrina es Dios el Padre, el amor de Dios el Padre, del Hijo, del Señor Jesucristo, mírenlo aquí, y del Espíritu Santo, no de Jesús solo. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga. Les habló su siervo, Elkin Grueso, el canal Guerrero Bíblico. Gloria a Dios.